Buenos días, soy Iratius Torre y hoy os voy a presentar mi proyecto integrado. Hoy os voy a presentar mi proyecto integrado. El orden en el que os voy a contar un poco todo esto va a ser desde el inicio de cómo surgió mi idea, porque al principio fue un poco difusa y cómo al final fui concretando y todos los pasos que he ido dando en cuanto a la fase creativa y técnica hasta pues acabar un poco con lo que es el proyecto final. Bueno, mi idea comenzó un poco con una experiencia que tuve. Un día estaba en mi casa y me estaba así más mirando en el espejo a la tarde y pues vi un poco como alrededor de mis ojos, pues como si me salieran arrugas y como si envejeciera en unos segundos. Y bueno, al tener esa imagen, pues no sé, me vino una sensación un poco extraña y sentí como, no sé, como tranquilidad, porque, no sé, me di como cuenta de la importancia que tiene pues vivir un poco el día a día y todo eso. Y pues bueno, sin más, o sea, a partir de esto empecé a investigar un poco acerca de ese tema y di con un libro que se llama El poder de la hora, de Toye, no voy a decir el nombre porque no lo sé pronunciar. Pero sí, empecé un poco con este libro que trata un poco sobre la importancia de estar presente y cómo esto nos afecta para bien. Y bueno, el libro se divide en 10 capítulos y tiene una serie de técnicas y pasos a seguir para pues, lograr esta sensación. Y bueno, aparte de ser uno de los, uno de los autores que he utilizado para mi investigación, luego también lo utilicé como referencia y también un poema de una escritora que se llama Wendy Cope, que es es un poema muy sencillo de cómo la felicidad reside en los pequeños momentos de la vida y pues en la cotidianidad un poco. Luego, en cuanto a referentes pictóricos, tengo a Claude Monet, Kristen Peyton y Edward Hopper. Claude Monet tomé un poco de referencia como las composiciones y un poco el uso que hace del color y de la luz. ¿No? Sus composiciones son como muy limpias y muy delicadas. Y bueno, Kristen Peyton tomó un poco lo que es más bien la narrativa de su proyecto, que era un poco pues esos momentos ordinarios y cotidianos y pues ella los retrata y cómo generan en el espectador pues como una sensación de tranquilidad y como, o sea, así como captura esos momentos en sus cuadros. Y bueno, y por último Edward Hopper, en cuanto a los referentes pictóricos, que utiliza un poco la luz, o sea, fue lo que tomé como referencia, el uso que hace de la luz y como la direccionalidad que esta toma y lo que alumbra y lo que es la luz y la sombra. Y luego referentes fotográficos, tengo a Emma Hardy, que la estética de sus fotografías me inspiró un poco a realizar una de las partes de mis fotografías. Tanto no sé por las composiciones y así un poco como el entorno en el que hace las fotografías, un poco así en la naturaleza. Y bueno, luego Rinko Kawachi, que el tema de sus fotografías es un poco parecido al mío. También utiliza muchos planos detalles y bueno, yo es algo que desde un primer momento quería hacer. Y bueno, pues me ha ayudado un poco a ir guiando lo que es el concepto un poco de mi proyecto. Y por último, Lilo Raymond. Sus fotografías son muy sencillas, minimalistas y bueno, y eso también pues lo aplico un poco a mi proyecto. Y por último, en cuanto a los referentes cinematográficos, Terrence Malick, porque su discurso narrativo siempre intenta como evocar sensaciones en el espectador y su mensaje es como, no sé, tiene como una profundidad
y no sé, trataba de buscar un poco como, no sé, y esa calma y paz que se siente al ver sus películas también era un poco lo que igual quería reflejar con mi proyecto. Después tenemos a Andrea Arnold. En sus películas utiliza algunos planos que son de detalle y busca un poco como esa belleza dentro un poco como de el caos así del día a día y bueno, pues también eso pues se aplica bastante a mi proyecto. Y luego por último tengo una película documental de mechas que reúne durante 50 años de su vida fragmentos de vídeo de su vida, sin más, y pues cuenta un poco cómo ha ido viviendo a lo largo de los años y no sé, de una manera como muy, no sé, poética. Y también trata un poco acerca de la importancia de esto, de cada momento, y pues eso también he tomado como referencia para mi proyecto. Una vez realizado como esta fase de búsqueda de referentes, ya había ido encaminando un poco hacia dónde, o sea, hacia dónde quería que fuese mi proyecto y a tener una idea mucho más concreta. Y entonces, pues, bueno, pues fue así como, pues eso, la idea de mi proyecto. La idea de mi proyecto es cómo estar presentes nos hace poder apreciar la belleza que yace en nuestro entorno, pues dentro de lo sencillo y ordinario. Y pues este proyecto es una invitación para detenernos y contemplar, mirar a nuestro alrededor y pues poder apreciar todos estos momentos. Y bueno. Después, ¿por qué un par de segundos? ¿Por qué le he puesto este nombre? ¿Por qué este título? Bueno, pues un par de segundos hace un poco referencia como a la fugacidad, o sea, la brevedad de estos momentos y, eh, bueno, más bien es la brevedad de tiempo que se necesita para poder apreciar y tener esta sensación. Y como bueno, ya he mencionado antes, pues un par de segundos, o sea, es el tiempo que se tarda en pararnos, en respirar y mirar a nuestro alrededor y pues poder apreciar todo esto. Una vez ya tenía concreta la idea y sabía por dónde más o menos, o sea, qué era lo que quería hacer, pues realicé una serie de bocetos que pues eso, me ayudaron como a saber qué tipo de fotografías quería hacer. He de decir que algunos de ellos, o sea, sí que los he seguido, o sea, tal y como los tenía pensado desde un primer momento, pero no sé, algunos de ellos he ido cambiando y he ido modificando algunas cosas que, bueno, eso al final es normal. O sea, no sé, fui cambiando algunas cosas, pero me ayudó o sea, como guía para ir haciendo esto. Después, en cuanto a la tipografía del proyecto, del título, al principio tenía bastante claro que quería que fuese de tipo caligráfica, o sea, escritura a mano, ya que igual esta resultaba pues, más como orgánica y así, delicada, pero una vez lo vi escrito, pues no me sentía como que cobraba demasiada importancia la tipografía, o sea, en vez de acompañar al mensaje era todo lo contrario. Eh, entonces, pues intenté pensar otra alternativa y pues utilicé tipografía de palo seco, bueno, en concreto la helvética, y no sé, quería utilizar esta, pues se trata de una tipografía sencilla que no distrae del mensaje principal y pues y sí, o sea, y al fin y al cabo también mi proyecto, o sea, es un tema es sencillo y trata un poco sobre esa, no sé, esa sencillez y no sé, creía que esta tipografía pues le iba perfecto. Luego, en cuanto, bueno, la edición de mis fotografías es
una de las partes importantes de mi proyecto, el orden, o sea, la disposición de las fotografías. Estas empiezan en exteriores y van transicionando hasta interiores y están categorizadas en 3 grupos. Las primeras de ellas son fotografías en la naturaleza, y luego las siguientes con un entorno un poco más urbano, en la calle o ya como con más elementos, y luego por último pues en el interior de un hogar. Esto hace pues un poco de referencia a cómo, o sea, lo que yo trataba con esto era un poco como la naturaleza es algo bello de por sí, o sea, no cualquiera podemos apreciar, o sea, que la naturaleza es bella. Pues de esta forma vamos transicionando un poco hasta lo que puede resultar menos bello o estético de por sí, o sea, en algo en lo que tampoco nos fijaríamos a simple vista, pero que gracias a este proyecto pues podemos darle un poco, o sea, poder apreciarlo. Y bueno, pues, o sea, sí era un poco esto lo que de exterior a interior. Luego, bueno, antes de mostraros las fotografías, no sé, quiero comentaros alguna cosa acerca de estas, de por qué he decidido fotografiar y con qué intención y así. Y bueno, mi objetivo con estas fotografías era un poco pues eso, representar fotografías sencillas y estéticamente agradables, pues que generasen, como ya he dicho, esa sensación no sé, de tranquilidad y de presencia. Y bueno, para ello utilicé, la luz fue muy importante, mediante esta quería generar no sé, diferentes sensaciones y así de serenidad, y quería que esta se generasen luces y sombras, y también quería que la fuente de luz de esta fuese cálida, por lo que no utilicé focos ni nada por el estilo, o sea, utilicé luz natural. Y bueno, por otro lado, el color en mis fotografías comienza siendo intenso, o sea, se puede apreciar más el color, hay tonalidades más verdes y hay más colores en general, y a medida que las fotografías van transicionando es como que vamos perdiendo un poco este color, los colores se vuelven más claros y aparece más el blanco y así. Y pues esto refleja un poco que incluso diluyendo algo como es el color, que es algo muy importante pues, en las fotografías, pues incluso quitando esta parte podemos seguir apreciando un poco pues esta belleza. Y bueno, el catálogo fotográfico. Voy a ir pasando las fotografías y este, por ejemplo, sería uno de los grupos, que son pues eso, las fotografías, como ya he mencionado, de la naturaleza. Luego nos vamos adentrando poco a poco en un entorno más urbano, y finalmente nos adentramos en el hogar. Vale. Después, en cuanto al audiovisual, que bueno, os lo voy a poner antes y luego os comento. A ver.
Vale, bueno. Mediante esta pieza audiovisual, los planos quería que fuesen, bueno, quería que este funcionase como una especie de conclusión del proyecto. Sería también un poco como el último grupo de mis fotografías, o sea, está, en su totalidad está, se trata del interior de un hogar y pues eso es cómo esta belleza pues reside pues incluso en lo más mundano, o sea, dentro de un hogar, dentro de la cotidianidad, en la vida diaria y, y eso. Y utilicé planos detalles pues para como adentrarnos más en cada escena y reflejar como esta sensación de intimidad. Y por otro lado, en cuanto a la luz y el color, estos debían ser suaves y delicados, que generasen un poco esa sensación que yo buscaba reflejar de tranquilidad y serenidad. Y, y también me gustaría mencionar un poco que los planos, o sea, en esta pieza audiovisual no pasa nada en concreto, o sea, simplemente son escenas de un hogar y se trata de planos estáticos que generan pues eso, o sea, como ya he dicho, como esta sensación. Eh, Utilicé también sonidos de pájaros y así, pues para, no sé, como para dar una sensación así pues agradable. Y, y bueno, eh, una vez explicando un poco esto, pues voy a pasar un poco a la parte así un poco más técnica. En cuanto a los materiales que utilicé mi cámara y mi objetivo, o sea, quería utilizar un equipo reducido, ya que al tratarse de planos detalle, pues quería poder manejarme bien y poder adentrarme bien en las escenas. Después utilicé el ordenador portátil, para la realización de memoria, postproducción, de todo ese tipo de cosas. Y luego utilicé un espejo porque para alguna de las fotografías quería generar una direccionalidad de la luz específica y pues mediante este me pude ayudar un poco para crear algunos reflejos. Y bueno, por último utilicé flores para decorar algunas de las imágenes y generar alguna sombra también. En cuanto al software que empleé, pues bueno, o sea, Bridge para organización de archivos, Lightroom postproducción, Photoshop para la realización del panel, InDesign para el fotolibro, DaVinci Video y bueno, pues Canva la memoria y la presentación. Y bueno, la postproducción de las fotografías, no quería que estas, o sea, que fuera demasiado exagerado, quería realizar cambios sutiles, simplemente mejorar un poquito las fotografías, pero no quería cambiar, o sea, no quería cambiarlas. Para ello pues, quería generar ambientes así agradables y iluminados, así que subí un poco la exposición, iluminación y así. También utilicé algunas máscaras para generar algunas sombras y en otros casos quitar estas. Por otro lado, también la gradación de color, porque quería que las fotografías tuviesen una tonalidad pues, un poco más cálida y agradable. Y bueno, por último, pues utilicé la corrección, la herramienta de corrección para quitar alguna mancha o cosas así. Y bueno, por último, la maqueta de la exposición. Quise que las salas, o sea, la exposición se dividía en 3 salas diferentes, muy amplias y con unos asientos en el centro de cada una de ellas para que los visitantes se pudiesen sentar y apreciar las fotografías pues, estando en un lugar cómodo. Por otro lado, las ventanas, o sea, no habría ventanas como tal, sino habría una claraboya enorme en el techo con cristal translúcido para que la luz fuese difusa y alumbrara bien todas las habitaciones. El color de las paredes sería blanco y el suelo sería de madera para generar un poco, no sé, como sensación de confort. Y las fotografías serían de grandes dimensiones, ya que al tratarse, sobre todo en general, de planos detalles, pues el espectador se podría acercar y apreciar diferentes detalles de estas.
Y bueno, como ya he comentado antes, que mis fotografías se dividen en diferentes grupos, pues cada uno de estos estaría en una sala diferente. En la primera sala estarían las fotografías de la naturaleza y bueno, pues he colocado un poco con numeritos, más o menos, o sea, en qué orden irían y pues eso. Y bueno, os voy enseñando. En la segunda sala estarían las fotografías de calle y, y en la última sala, pues las del interior del hogar. Y, y bueno, pues finalizando un poco con esto, pues, pues sí, este ha sido mi proyecto y muchas gracias. No sé.